Hola a todos, estimados amigos, nuevamente sean bienvenidos a otro podcast del Destino del Mundo Revelado. Hoy continuaremos con la serie de las 7 iglesias y hoy tenemos una iglesia muy especial, muy interesante. Paulina, ¿cómo has estado? Hola Tony, buenas tardes, noches o días, dependiendo a qué horas nos vean o nos escuchen. Eh, bueno, aquí estamos otra vez para seguir estudiando esta serie de 7 iglesias y como bien tú lo decías, vamos a empezar con una iglesia que tiene bastante información y bueno, esperamos que pueda ser de ayuda y beneficio para cada uno de nosotros. El estudio de este día va a ser sobre la iglesia de Tiatira, ¿correcto, Paulina? Sí, Está así muy es. cargada de información. Creo que es posible que no lo hagamos en una sola sesión porque tiene Ujú. mucha información. Vamos a hacerla en 2 partes, al igual que la iglesia anterior que tuvimos, que se llamaba Pérgamo. Tuvimos que hacer dos sesiones o la tuvimos que separar en 2 partes porque era muy larga. Así haremos hoy en este momento. Así que, Paulina, el tiempo es tuyo. Ahí tienes la batuta y vas dirigiendo el Sí, programa. claro, vamos a hacer una oración antes de comenzar el estudio porque esta iglesia es muy importante que entendamos y como volvemos a repetir, no vamos a hablar de personas en particular, sino de sistemas. Y todo lo que aquí hablemos, ustedes lo podrán verificar tanto en la historia como en la misma palabra de Dios, que es lo que vamos a estudiar. Así que vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, te damos por la oportunidad que nos das de estar aquí otra vez para estudiar tu palabra. Te pedimos que tu Santo Espíritu nos ilumine, que digamos aquello que tú quieres que aprendamos en esta hora y que todo lo que aquí digamos, Señor, sea de acuerdo a tu santa y divina voluntad. También bendice a cada uno de nuestros oyentes que van a escuchar y que tú les des discernimiento y ellos puedan ser como los bereanos, de ir a investigar por ellos mismos para que puedan comprobar que todo esto que diremos es lo que tú quieres que sepamos. Quédate pues con nosotros en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a comenzar antes de entrar directamente con el estudio de la iglesia de Tiatira. Me gustaría, por favor, que si nos puedes ayudar a leer esta cita que tiene que ver con lo que ya veníamos diciendo con respecto a la manera en cómo se fue desarrollando la apostasía dentro de la iglesia cristiana. Ujú. Si nos quieres ayudar a leerla, por favor. Correcto, Paulina. Dice, el apóstol Pablo, en su segunda carta a los tesalonicenses, predijo la gran apostasía que había de resultar en el establecimiento del poder papal. Declaró respecto al día de Cristo, ese día no puede venir sin que venga primero la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone a Dios y se ensalza sobre todo lo que se llama Dios o que es objeto de culto, de modo que se sienta en el templo de Dios ostentando que Él es Dios. Lo escribe en 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículos 3 y 4. Ujú. Y además el apóstol advierte a sus hermanos que el misterio de la iniquidad está ya obrando. En el versículo 7 del mismo capítulo,
Ya en aquella época veía él que se introducía en la iglesia errores que prepararían el camino para el desarrollo del papado, para el sistema papal. La cita se encuentra. En Conflicto de los Siglos, página 47, en el primer párrafo. Ok, muchas gracias. Bueno, si nosotros nos damos cuenta aquí, el Espíritu Profecía nos menciona esta cita, el que ya nosotros habíamos comentado anteriormente, de Segunda de Tesalonicenses 2, 3 y 4. Aquí ella nos especifica que ese misterio de iniquidad que ya estaba obrando significaba que en esa época ya se introducían en la iglesia errores. Ese misterio de iniquidad, sabemos que bíblicamente el misterio de iniquidad se refiere al mismo Satanás y sabemos que Satanás es el que ha estado detrás de todas estas iglesias para inmiscuirse y hacer que pierdan el evangelio puro que se le dio a los primeros discípulos y que estudiamos en la iglesia de Éfeso. Entonces, hemos visto que se han introducido errores conforme va pasando el tiempo y en este momento yo lo que quiero que vayamos a estudiar un poquito cómo es el desarrollo de este sistema o de este hombre de pecado, de este misterio de iniquidad que inicia precisamente en la iglesia que estudiamos en Pérgamo, que ya es la que le va dando forma a toda a todo este error que nosotros aquí podemos ver en la palabra de Dios. Paulina, No sé si tienes algún comentario, sí, antes de sí, pasar a a la gráfica que tenemos. básicamente lo que vamos entendiendo aquí, quiero explicarles a mis queridos hermanos y amigos que nos sintonizan, que en la iglesia anterior, que era Pérgamo, vimos cómo se había infiltrado todas estas doctrinas, todo este paganismo y todas estas falsas teologías o falsas, ¿cómo se podría decir? Líneas de pensamiento, inclusive griegas dentro de la iglesia. Y aquí en esta iglesia de Tiatira vemos el resultado de haber abrazado estas falsas Ujú, doctrinas y la apostasía. Recordemos que la primera iglesia, el testigo fiel le daba un halago diciéndole, sé que odias a los nicolaitas, ujú, rechaza la falsa doctrina. Pérgamo la abraza y aquí en esta iglesia de Tiatira vamos a ver el resultado de haber abrazado la apostasía. Y son unos resultados demasiado horribles donde muchas ujú. personas murieron. Así es. Ok, bueno, entonces vamos a continuar eh, con una gráfica que vamos a ir estudiando cómo fue este desarrollo político, porque recordemos que aquí desde la iglesia de Pérgamo hay una unión, empieza lo que es la unión de la iglesia y el Estado, con ciertos acontecimientos que ocurrieron y que llevaron al establecimiento de la iglesia de Tiatira. En Ujú, primer lugar, tenemos aquí el desarrollo del cristianismo pagano papal. ujú, El cristianismo, vamos a ir viendo que realmente no es que haya dejado de ser pagano, sino ujú, que simplemente al cristianismo se le incorporan elementos paganos, que es la otra opción que tenía Satanás para traer abajo a los verdaderos cristianos. Y ujú. esto da como resultado lo que es el sistema papal. Como les volvemos a repetir, vamos a hablar de sistemas y no de personas. Paulina, hay una enseñanza en la cual dicen que es el cristianismo que subyuga el Ujú, paganismo o la conquista del cristianismo al paganismo, pero en realidad no sucede eso. Hay una claro que no. amalgamación, hay una mezcla o lo que le llamamos sincretismo, que en realidad los dos hacen un sistema religioso nuevo, desconocido inclusive para los cristianos que habían conocido el Evangelio puro y aún para los mismos paganos. Este era un sistema nuevo y ellos también Ujú. estaban sorprendidos, pero este es el sistema papal el que estamos viendo acá, que se está engendrando de esta manera. Así es, efectivamente hemos escuchado de que se dice que el personaje que estudiamos
Constantino Ujú, trajo la cristiandad y dejó atrás el paganismo, pero en realidad al final viene ganando la batalla el paganismo solamente disfrazado de cristianismo, y es ujú, lo que vamos ujú. aquí nosotros a estudiar. Bueno, recordemos que en el año 311, como lo habíamos comentado, se da un edicto de tolerancia de Nicodemia. Este edicto fue elaborado por el emperador Galerio, que recordemos que junto con Diocleciano fueron los que iniciaron esa persecución de los 10 años, pero antes de que terminaran esos 10 años, en el año 311, Galerio, estando ya en el hecho de muerte, viendo que el cristianismo no había podido ser eliminado por la persecución, entonces emite este edicto de tolerancia llamado de Nicodemia. Todos estos datos ustedes lo pueden por nombre buscar en el internet, en los libros de historia, y ustedes van a ver con más detalle a qué nos estamos refiriendo aquí. Bueno, este edicto de tolerancia es el que autoriza reconstruir iglesias y celebrar reuniones sin alterar el orden, y pide oración obligatoria por el imperio. Bueno, si bien es cierto, se les da tolerancia a estos cristianos, pero en sí esta iglesia era, podríamos decir que en ese momento ya la religión cristiana era permitida, ¿sí? Era permitida por el Imperio Romano. Entonces, al ser una religión permitida, significa que antes, precisamente que estudiamos en la iglesia de eh, Pérgamo, la segunda iglesia de Esmirna, perdón, Esmirna. donde sí, donde hubo esta gran persecución a los cristianos porque estaba prohibido ser cristiano en ese tiempo. Ahora se les acepta, se les autoriza que ellos puedan libremente ejercer su cristianismo. No sé si quieres comentar algo tú también. Sí, es bien interesante porque Galerio, este emperador, muere 5 días después de haber promulgado este edicto. Ujú, Hasta donde yo sé, no entró plenamente en vigor este edicto en todo el imperio. De ujú, hecho, en algunos lugares, o casi en todo el imperio, se recrudeció esos últimos 2 años, del 11 al 13, la ujú, persecución hacia los cristianos. Cuando asume el poder Constantino por las armas, por esa guerra y la batalla de aquel puente que estuvimos estudiando en el ujú. podcast anterior, él simplemente no hace un edicto nuevo, sino que toma este edicto y lo hace poner en vigor en todo el imperio, porque ahora él era el emperador máximo de todo el imperio. Ya no Sí, había componendas políticas. sí, y es lo que vamos a ver a Ujú, continuación. ujú. Este Galerio, como tú bien lo decías, muere a los 5 días y él da este edicto de tolerancia, precisamente dice los historiadores, porque él se sentía mal, se sentía culpable y de alguna manera quería sufragar ese error con Dios. Entonces, por eso es que él hace este edicto, pero realmente, como dices tú, no entra en vigor completamente porque la misma profecía había dicho Correcto. que iban a ser 10 años que 10 tenía años. que durar esa persecución. Correcto. Entonces, lo que tú comentabas, ya en el año 313, que es donde ya Constantino ya emite lo que es el Edicto de Milán para dar libertad de culto a los cristianos. Este edicto fue elaborado, fue emitido por Constantino I, Constantino el Grande, y por el emperador Licinio. Licinio. Este edicto de Milán reconocía y aceptaba el cristianismo en el Imperio Romano. Es decir, primero se empezó autorizando el cristianismo, pero el Imperio Romano todavía no Ujú. lo aceptaba ni lo acuñaba como religión. Entonces es cuando viene Constantino, según se hace cristiano, y debido a eso en el año 313 da este edicto en donde ya reconoce como religión al cristianismo en el imperio. Recordemos, Tony, si tú bien nos lo has dicho y pienso que ahorita más o menos nos vas a recordar algo, vemos que en el imperio romano habían diferentes religiones. Entonces, Exacto. el cristianismo era el que estaba prohibido.
ujú. pero los paganos, todos ellos llevaban una religión de diferentes denominaciones a diferentes dioses, Politeísta, politeísta. politeístas, Ujú, exactamente. Entonces ya con este edicto de Milán, ya lo que se hace es que ya la religión cristiana entra dentro de ese grupo de religiones aceptadas dentro ujú, del ujú. imperio. Ahí se engendra el De tal, ecumenismo, ¿no? Así es, de tal manera, perdón, que de tal manera que aquí ya tenemos una religión elegible, es Ujú, ujú. decir, de una variedad que hay, tú ya puedes elegir cuál puedes tú ejercer. Y en este caso, el emperador ejerció el hecho de querer ser cristiano por esa visión que tú bien nos comentabas que él Mm. tuvo, se vuelve cristiano, pero en realidad había oportunidad de ejercer cualquier tipo de Mm. religión. O sea que el cristianismo se agrega al menú de religiones que había en ese momento Ajá, o sistema de cultos. Y es bien importante que en ese momento Constantino regresa o le restaura las propiedades a los cristianos, las propiedades que habían sido ujú, confiscadas e inclusive el dinero y los sí, hace que puedan volver a ejercer las labores comerciales que ellos tenían ujú, prohibidas. ujú, Y aparte de eso, Constantino no renuncia a ser el sumo pontífice, ni tampoco renuncia al culto al emperador que él gozaba, que tenía él un altar en cada ciudad donde la gente tenía que adorarlo a él como Dios. sí, claro. Bueno, entonces, siguiendo con la línea de tiempo, en el año 321 Ujú. es cuando Constantino emite ¿cómo le podríamos llamar? Un edicto también Una ley dominical. una ley dominical efectivamente, Ujú, donde él considera al sol invictus o 10 solis como el domingo y lo hace como festivo, ¿sí? Al día del sol, o sea, es el día del sol. Y él, tú ya nos habías comentado anteriormente, pero si nos quieres hablar un poquito sobre de qué trataba este dicto o esta ley que este emperador puso en ese momento. sí, lo que él quiere es como hacer una especie de legalizar la religión Ujú, cristiana. Y ujú, él empieza a querer, como dije anteriormente, que el cristianismo sea una más del menú de cultos que existía en el imperio. Entonces él ujú, trata de que todos estén en paz y estén contentos y que todos llegar a un punto común de adoración. A esto se llama ecumenismo. Entonces esta ley dominical iba en torno a eso. Quería que todos los que tenían diferentes sistemas de culto a las diferentes deidades, que ya por sí adoraban en el día domingo, que era el día del sol, que era el dios ujú, máximo del resto de las deidades y de los diferentes cultos, viene y dice, bueno, los cristianos también vamos a buscar cómo podemos adherirlos a este nuevo sistema religioso. A ellos, el Dios de ellos les resucitó un domingo. Entonces vamos a declarar que este domingo sirva para los que adoran el sol, para los que adoran a este otro Dios, y ustedes como cristianos adoren este día porque en este día resucitó el Señor de ustedes. Entonces, de ujú, esa manera se promulga esta ley con el objetivo de crear una ley ecuménica que reúna todos los cultos paganos juntamente con el cristianismo y que todos sean uno. Y este término ujú. lo hemos visto últimamente muy promulgado y propagado por el papado también, ¿no? Sí, de hecho, como tú bien decías y habíamos comentado anteriormente, esta es una religión políticamente Ujú, correcta. O ujú. sea, se hace para el lado que le Sí, convenga. O sea, quiere tener bien a todos sí, en unidad, aunque todos crean diferentes sí. cosas, que eso realmente no es lo que Dios quiere. Y un detalle importante, no vamos a entrar en controversias con lo que la otra persona cree porque practica otro culto diferente. Tenemos que Ujú, respetarlo. No tenemos que ser molestosos al criticar el culto de otra persona ni acusarlo de que es un culto errado o una doctrina ujú. errada, sino que todos bien, todos contentos y todos juntos y adoremos el domingo. Sí.
Y si te das cuenta, hasta ahorita vemos aquí que aparentemente es un cristianismo, una religión tolerante. Ujú, Hasta este correcto. momento viene siendo una religión tolerante, pero vamos a ver qué va a pasar a continuación. Y recordemos, Bueno, en el Paulina, año, perdón, ¿sí? recordemos que en este momento los líderes, autoproclamados líderes religiosos o los obispos de algunas iglesias ya eran corruptos y habían apostatado a la sana doctrina, participaban en las comidas sacrificadas a ídolos, en los festivales de estas ciudades paganas, y estos ansiaban poder político. Constantino se Ujú, lo da a cambio de promulgar esto y sí. de aceptar esto. Ento- Entonces ahí empieza el obispado, los obispos de los cristianos, ujú, a su ascensión también a tener un poder ya político, metiéndose en la política. claro. Ya no solo tenían el poder religioso, sino que ya iban jugando poquito a poco en el poder político también. Sí, de hecho es lo que estamos viendo en la actualidad y precisamente esto que estamos estudiando ahorita vamos a ver que hay un gran paralelismo con Ujú, lo que estamos viendo ahorita y lo que vamos a vivir dentro de poco. Y correcto. bueno, continuando con esta línea de tiempo, en el año 325 se lleva a cabo el Concilio de Nicea, un concilio muy conocido, que también fue él invitó Constantino primero, Constantino el Grande, a los obispos a reunirse para tratar un tema muy fundamental en esa época del arrianismo. Estos obispos que no creían en la divinidad de Jesús. Y esto es importante que lo entendamos porque recordemos que en la Biblia, en Daniel, nos menciona que este cuerno pequeño para subir al poder tiene que traer abajo a tres cuernos. Y esos son, como lo vamos a estudiar un poco más adelante, de una manera más específica, estos cuernos eran tribus arrianas. Entonces, estas tribus se oponían a lo que ya tenía establecido este sistema del papado romano, se oponía a sus creencias. Entonces, como Constantino se pone ya de parte pues, de ellos, hace un concilio para que en ese momento se defina a traer abajo lo que es el arrianismo. Y también ahí se define lo que es el credo niceno, que muchos de los que pertenecimos a la Iglesia Católica y también a las personas que tal vez tienen esa religión, saben que es el credo que se recita hasta la fecha en las iglesias católicas. Entonces aquí se arma ya lo que es el credo de esta nueva religión que iba surgiendo. ¿Algún comentario, Tony? Sí, es bien interesante ver que aquí Constantino ya está prácticamente juzgando situaciones religiosas. Está Ujú, haciendo, aparte de promulgar un día de reposo, ya está legislando sobre la religión o sobre la voluntad de las personas. Y en este momento de este concilio de Nicea, él llega y se impone porque hay como un cisma dentro de la iglesia, hay problemas teológicos en la iglesia. ujú. Y estos arrianistas tienen un concepto distinto de Jesús, pero el emperador le interesa imponer su religión, porque si alguien está en contra de este nuevo sistema, automáticamente es un enemigo del imperio. Sí. Y vemos aquí también que ya la iglesia o este cristianismo ya no es tan tolerante. O sea, aquí Ujú. empezamos a ver ya cómo va sacando ya las uñas este sistema ya para mostrar lo que finalmente resultó ser. Bueno, continuando en el año 330, que también Ujú. este es un evento importante dentro del desarrollo de lo que es la iglesia que vamos a estudiar. Constantino decide traspasar la capital de su imperio, que en ese momento estaba en Roma, la decide pasar a Constantinopla. Al hacer esto, él deja lo que es la base Roma en sí, la deja sin un gobierno, pero ¿qué es lo que hace? Que establece allí a lo que es el obispo de Roma,
queda allí ya como representante del gobierno de Constantino. Entonces, ahí es en donde empieza a ya surgir el lugar en sí desde donde este poder va a ir ejerciendo su autoridad. Ujú. O sea que aquí prácticamente es el poder emergente, la ascensión al poder, Ujú, tanto político y religioso de este obispo de Roma, aunque el poder político pleno lo ejercía y religioso pleno lo ejercían desde Constantinopla, pero en ujú, este momento Roma ya está empezando a ser diezmada por las tribus bárbaras, ¿verdad? ajá. Y queda en este lugar ya, pero ¿qué es lo que sucede? Que como bien veníamos diciendo, todavía existen estos grupos de arrianos que no quieren dejar a un lado su creencia y unirse al imperio para seguir la doctrina católico-romana. Entonces, todavía hay una barrera que les impide ya completamente desarrollar su poder religioso. Correcto. Ok, bueno. Entonces, siguiendo, en el 380 se emite otro edicto denominado de Tesalónica, que tenía como título a todos los pueblos. Este edicto fue promulgado por el emperador Teodosio I, Graciano y Valentiniano II. ¿Qué tenía, qué era lo que contenía este edicto? Bueno, en este edicto proclama el cristianismo niceno, o sea, el que se había establecido ya en el Concilio de Nicea con el credo, con la creencia de la divinidad de Cristo, dejando a un lado los arrianos, lo proclama como religión privilegiada, exclusiva y oficial del Imperio Romano. ¿Qué significa esto? Que primero empezamos con una religión permitida, el cristianismo. Después viene lo que es la religión elegible. Tú ya puedes elegir qué religión vas a llevar. Pero en este momento, entonces ya el imperio lo que hace es que nombra esa religión que tienen en ese momento los emperadores, que esa religión que tiene también el sistema católico romano, lo declara ya como una religión obligatoria dentro del imperio. ¿Y eso qué es lo que, en lo que resulta? Pues que entonces se considera que ya es una religión obligatoria y Ujú, si es obligatoria, tú no puedes dejar de cumplir con aquello porque entonces vas a empezar a tener problemas. ujú, ujú. En realidad, los que no se adaptan a este sistema se les empiezan a dar el título de herejes, porque están Ajá. en contra del sistema. Y empieza una pequeña persecución contra los arrianos en ese momento, y hay Ujú. otras personas que también se consideran herejes porque no están de acuerdo en ciertas decisiones que está haciendo aquí el imperio. Sí. Entonces vemos cómo va avanzando este cristianismo de que es un cristianismo tolerante, entonces aquí ya empieza lo que es la intolerancia religiosa, Ujú, quererte imponer una creencia de manera obligatoria, lo cual no lleva a resultados buenos, porque cuando alguien te obliga a creer lo que esa persona o ese sistema cree, entonces está yendo en contra de tu libertad de conciencia. ujú. El libre albedrío que tanto respeta a Ujú. Dios de sus Así es. criaturas. Ok, bueno, aquí vamos avanzando. En el año 392 Ujú, se da un edicto denominado de Constantinopla. Este edicto también lo lleva a cabo Teodosio I. Si bien es cierto, en el edicto de Tesalónica ya se hace obligatorio lo que es la religión del imperio, como bien tú mencionabas, hay personas que lógicamente no van a querer aceptar ellos por su conciencia, porque ellos tienen otra creencia. Aún inclusive los mismos paganos se rebelan porque tampoco tú les puedes obligar a ellos a que crean en Dios. Entonces, al ver que hay personas que no aceptan esta situación, entonces este emperador da este edicto en Constantinopla y ¿qué es lo que hace? Él prohíbe
totalmente el paganismo e impulsa el cristianismo. Entonces, al volverse de una manera ya prohibitiva, eh, te declaran obligación, te dan un tiempo, pero de repente ya, ahí sí ya te lo prohíben completamente y tienes que ser cristiano. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Comienza la persecución. Ujú, ujú, Y en este tiempo, muchos que eran paganos, porque también a los paganos estaban ujú, obligados a esto, muchos paganos fueron asesinados, les destruyeron todas sus propiedades y sufrieron una persecución. De ujú, tal manera que vemos que si el Imperio Romano era pagano, ujú, acepta el cristianismo y de allí se vuelve en contra totalmente de los paganos, pero de una manera ya obligatoria, que eso no puede ser. No ujú, es posible que te tengan que obligar a que tú creas en algo porque tú lo dices, ¿sí? ujú. Es interesante ver aquí, esto que estamos viendo es lo que dijo Pablo, la formación del hombre de pecado. Ujú, Empieza seduciendo suavecito, sí, somos todos uno, podemos adorar este día, pero adorar a tu manera. Luego, ¿no querés aceptar lo que yo digo? Ok, sos mi enemigo. Luego, más ujú, adelante, ok, ya no sos mi enemigo, sos un hereje. Ahora, ujú. en este punto, te adaptás a esto o morís. Aquí hay prácticamente un decreto de muerte directamente. Te Aquí, adaptas al ese. cristianismo, que en realidad vemos que ya no es cristianismo, sino que es un sincretismo, mitad paganismo, o más paganismo que cristianismo, o un Ujú, cristianismo disfrazado, perdón, un paganismo disfrazado de cristianismo así. se impone de esta manera. Bueno, entonces estamos viendo que finalmente este cristianismo se convierte en una religión perseguidora. Ujú, Y al convertirse ya en una religión perseguidora, entonces pues ya comienza en los problemas para aquellos que no quieren estar bajo la tutela de este sistema político religioso. ujú, Y es en ese momento ya, si bien lo vemos aquí, Tony, estos son todos los documentos que ujú, legalmente fueron haciendo que este cristianismo pagano ujú, llegara a tal punto que ujú, se convierte en el año 538 en lo que nosotros vamos a estudiar ahorita, que es la iglesia de Tiatira. ujú, ¿Por qué el 538? Ya lo habíamos comentado anteriormente, pero aquí, en este momento, los ostrogodos, que era la última de las tribus arrianas, recordando quiénes eran los arrianos, ya lo comentamos, tenían sitiado a Roma, y la capital donde estaba el Papa de Roma estaba sitiada por este grupo, porque como tú lo habías dicho también, en ese momento el imperio estaba invadido por todos estas tribus que habían dividido este imperio romano, ujú, y más adelante vamos a ver que inclusive eh, estos que llevan al poder al imperio, a esta iglesia o a este sistema, son tribus de las cuales descienden los franceses los y francos. los francos, ¿sí? Ujú, Porque ellos también, dentro de estas tribus, hubieron quienes también se volvieron emperadores o reyes dentro del ujú, imperio romano. ujú, Entonces aquí se da este sitio de Roma, pero el general el general, si me quieres recordar, no recuerdo bien ahorita, Justiniano ujú, primero, ujú, que era el que en ujú, ese momento estaba de emperador en el imperio bizantino, ujú, eh, manda a su general Belisario ujú, para que vaya a luchar contra los ostrogodos, y estos, al ver que venía este general,
deciden hacer ese retiro porque tenían cercada lo que es el área donde estaba la iglesia en ese momento, se retiran y entonces ahí ya queda libre ese lugar, ese donde estaba el asiento de la sede católico romana, queda libre y entonces ya ellos pueden actuar ya como un sistema político religioso porque estaban apoyados precisamente por el emperador. Hay que entender algo bien importante acá, Paulina. En Roma queda el obispo de Roma a cargo del imperio. El Ujú, emperador había movido la capital o la ciudad sí, capital del imperio, la había movido a Estambul, Turquía. En la ujú, actualidad es esa ciudad. Allí estaba ejerciendo el emperador el poder político y en Roma estaba quien se encargaba de ejercer el poder religioso. Cuando estas tribus ujú, bárbaras llegan y se posesionan de esta área geográfica de Europa, solo sobrevive el imperio bizantino o la parte oriental del ujú, imperio romano y sí, esta otra parte del imperio es absorbida por estas 10 tribus bárbaras ujú. y las cuales el obispo de Roma tiene una injerencia directa sobre ellos, tanto política y religiosa. Ajá, claro. Gracias por la aclaración. Ujú, Y bueno, ya en el año 538, entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Comienza el periodo de supremacía papal. ujú, Entonces, aquí vamos a hacer un paralelismo. Como tú bien lo comentabas anteriormente, Tony, tenemos que la iglesia de Pérgamo, a partir del año 313 hasta el 538 fue lo que estudiamos en el estudio pasado, todo lo que es la parte de Constantino y incluye todos estos eventos que vimos ahorita. Y ya en esta parte del 538 en adelante, vamos a ver lo que es la iglesia de Tiatira. Ahora bien, esta iglesia de Tiatira, vamos a ver que se convierte en una religión opresora. Esta iglesia o este sistema, como le vamos a llamar ahora, es una religión ya opresora. ¿Y qué tenemos aquí? Vamos a hacer un paralelismo. En el momento en que esta religión se convierte en una religión obligatoria, cuando Teodosio proclama que ya esa religión va a ser ya legal y obligatoria en el imperio, aquí estamos hablando, si lo traspolamos al futuro no lejano, allí veríamos una ley dominical. Cuando ujú, se haga obligatorio que todos tenemos que adorar o basar nuestra creencia en una religión que adora el domingo. ujú, Cuando esta ley salga y va a haber muchas personas que no van a estar de acuerdo, que van a estar en contra y que van a luchar por su libertad de conciencia, entonces viene lo que es una ley contra el sábado. O sea, ya ujú, no primero te van a decir, tú tienes que guardar el domingo. Bueno, de acuerdo con lo que dice el espíritu de profecía, tendremos que guardar el domingo, pero también tendremos que guardar el sábado. El ujú, domingo para evitar ser eh, perseguidos sin tener por qué, ¿verdad? Pero cuando llegue un momento en el que se vea, bueno, no quieres, yo te estoy diciendo que ya es obligatorio, tienes problemas, pero insistes, entonces ahora insistes en guardar el sábado, entonces ahora viene una ley contra ese sábado en el que tú tendrás que trabajar el sábado. Y al momento de que venga esa ley contra el sábado, que se vuelve una religión perseguidora, entonces ya viene lo que tú bien decías, Tony, el decreto de muerte. ujú. Ese decreto de muerte ya se va a dar precisamente en el tiempo del fin, cuando ya venga esta unificación de todos los poderes y donde tengamos una religión a nivel mundial, una religión opresora. Entonces, quiero que terminemos esta explicación, Tony, si me puedes hacer el favor de leer esta cita del Espíritu de Profecía. Dice Conflicto de los Siglos, página 291.
El comienzo de la gran apostasía consistió precisamente en que se quiso suplir la autoridad de Dios con la de la iglesia. Ujú. Esto se encuentra en el conflicto de los siglos en la página 291, párrafo 2. Ujú, Entonces, en pocas palabras, esta apostasía de la iglesia que vamos viendo, que se van inmiscuyendo estos errores, es porque se quiere suplir la autoridad de Dios con la de la iglesia. Y es ujú. lo que va a seguir siendo hasta el tiempo del fin. Paulina, es bien interesante cómo lo enfocaste en la dimensión futura de esta interpretación, porque nosotros estamos viendo cada uno de estos edictos, que son leyes civiles, que es la Ujú. herramienta que usa este sistema para Sí. obligar a adorar de la manera que ellos imponen. Ujú. Ahora, es interesante nosotros ver cómo se va desenvolviendo esto, porque hoy en día nosotros estamos viviendo un momento de tolerancia religiosa, Ujú. de respeto religioso, pero esto mismo que vemos que se ha desencadenado acá tiene un trasfondo futuro. Y de la misma manera Sí. como lo entendamos acá, nosotros lo vamos a entender más adelante y ahorita en Tiatira nos vamos a dar cuenta, en este mensaje enmarca en este también, en una dimensión futura, con este mismo comportamiento, porque Ujú. la técnica y el patrón acá de trabajo, de cómo implementar esto, no ha cambiado, porque es la misma Así es. mente satánica la que inspira esto. Claro. Así Ujú, que esto que se vio en la antigüedad es lo que vamos a empezar a ver. Como bien correcto. tú decías, ahorita estamos en la religión elegible. Ujú, Cada quien ahorita puede elegir qué religión tener y hasta cierto punto hay cierta tolerancia, pero conforme vaya pasando el tiempo, entonces se van a empezar a ver todas estos decretos, estos edictos, como le querramos llamar, leyes que van a ir cada vez imponiéndonos más una religión a nivel mundial y que el que no la acepte, pues entonces va a empezar a tener problemas. y otro detalle, Paulina. Hablamos de ley contra el sábado, ley dominical, un decreto de muerte, pero todo esto se enfoca en la adoración. Este es el problema, Ujú. la adoración. Adorar a Dios o Claro, adorar las leyes de los hombres. Recordemos que claro. la Biblia dice es lícito obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces este era el problema principal de todo esto y por eso las personas que decidieron obedecer a Dios el Santo Sábado, su santa ley, fueron catalogados de herejes, enemigos del sistema religioso, enemigos del imperio, enemigos de la Santa Iglesia Católica Romana, y fueron perseguidos y destruidos. Y vamos a ver en Tiatira qué es lo que sucede. Sí, así es, Tony. Entonces, todo esto que vemos aquí, los decretos de muerte y todo eso, lo vamos a ver también más adelante conforme vayamos avanzando en el estudio. Y bueno, vamos a entonces entrar de lleno a lo que es el mensaje a la iglesia de Tiatira. Si nos puedes hacer el favor de leer lo que dice la palabra de Dios. Ok, dice el capítulo 2, versículo 18, dice, y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Es bonito siempre esto que nos lleva al capítulo 1, todas estas descripciones, ¿verdad? Que el Ujú, Jesucristo sí, glorificado. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Ahora viene la censura. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ellas. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy
el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Bueno, en realidad no son pocas cosas, son bastantes acá. Sí, Pero yo creo que para no desanimarlos, les dice el testigo fiel, son unas cositas ahí que tenemos. sí. El 24 viene el consejo y la exhortación, dice, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, este es el remanente, Ujú. a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, esto es el espiritismo, yo os digo, no os impondré otra carga, pero los que tenéis, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Tiene la apelación, el versículo 29, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y aquí viene una promesa. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. Amén. Amén. Bueno, entonces aquí tenemos ya el mensaje que podemos encontrar en el capítulo 2 de ya refiriéndonos a la iglesia de Tiatira. Y Ujú, bueno, vamos a seguir llenando. Aquí vamos a concluir ya con esta línea de tiempo en Apocalipsis 2 y vamos a ver esta iglesia que viene después de Pérgamo. Si ustedes se acuerdan, bueno, vimos cómo en la gráfica anterior vemos que esta iglesia surge precisamente de la iglesia de Pérgamo con Constantino. Y si se dan cuenta aquí en nuestra gráfica, en Pérgamo nosotros hablamos del trono de Satanás. ¿Por qué menciona el trono de Satanás? Porque precisamente si nosotros, adelantándonos un poquito en Apocalipsis 13:2, nos menciona ahí que dice que el dragón, que es Satanás, como lo vamos a ujú, ver, dice que entrega su trono a la bestia. ujú, Significa que en Pérgamo Satanás tenía su trono, ahí estaba ujú, la silla de Satanás, le ujú, entrega a la iglesia de Tiatira, le entrega su trono para que comience a reinar en el año 538. Es el evento que ya nosotros comentamos anteriormente. Y esta iglesia es la iglesia, por decirlo así, denominada la iglesia papal, que es la del ujú, versículo 18 al 29. Vamos a ver que, ahorita vamos a ver los detalles que tiene esta iglesia para comentar un poquito. Esta iglesia se le puede llamar también dulce sabor. A ver si me ayudas, Tony, por favor, que aquí no me deja ver. Dulce Dulce sabor sabor. de Ujú. trabajo. Perdón, sí, es que no me dejaba ver algo ahí. Dulce sabor del trabajo. Ujú, ¿Y por qué es dulce sabor del trabajo? Porque precisamente en este periodo, en esta ujú, iglesia, hubieron ciertos personajes que ujú, tuvieron que trabajar duro para poder llevar a cabo una reforma dentro de toda este misterio de iniquidad que se había formado ya y que llegó a su culminación en esta parte. Esta iglesia va hasta el año 1798. Esto lo vamos a ver con más detalle cuando estudiemos Apocalipsis 13 y las dos bestias que hay allí. Vamos a ver un poco de historia ujú. y bueno, no sé si tú nos quieres comentar antes de ir entrando en los detalles de esta iglesia, ¿qué nos puedes decir tú Ujú. de la historia Vamos, literal de lo que es ujú. la iglesia de Tiatira? Vamos a comentar un poco de lo que vivían los cristianos en esta iglesia o en esta ciudad de Tiatira. Para comentarles un poco, la ciudad de Tiatira estaba ubicada a unos 40 o 65 kilómetros al sudeste de Pérgamo, la ciudad anterior que estudiamos. Esta ciudad era la más pequeña y la menos importante de las 7 ciudades que aquí en estos mensajes de estas 7 iglesias vemos.
Esta ciudad no tenía ninguna significación religiosa o política en especial. Era, era muy pequeña, pero sin embargo era una ciudad comercialmente importante. Y también en este lugar florecía una industria muy conocida que era la de la tintura, y aquí se fabricaban telas de púrpura real y de lana. En el libro de Hechos 16:14 encontramos el nombre de una hermana conversa de esta ciudad que se llamaba Lidia, Mm, que era vendedora de púrpura de Filipos. Esta es la primera conversa cristiana en Europa por los viajes de Pablo, y ella era originaria de este lugar de Tiatira. Entonces, los ciudadanos de esta ciudad, valga la redundancia, eran obreros, casi todos, operarios pobres, y había un gran contraste con los que vivían en Pérgamo, que tenían mucho dinero, que había mucha prosperidad. La mayoría de habitantes de esta ciudad de Tiatira era de clase obrera y eran personas relativamente pobres que vivían por un salario. Bueno, yo creo que la costumbre esta no se ha perdido hoy en día de que el obrero nunca muy bien pagado. Entonces, ujú, los cristianos en Tiatira, evidentemente, no afrontaban ningún peligro en el estilo de vida espléndido de la religión pagana. Ellos no miraban el culto a los dioses como en Pérgamo. Estaban como aislados, ¿verdad? Tampoco estaban bajo la opresión de la adoración del emperador, nadie los presionaba. O tampoco en esta ciudad encontramos que habían judíos adversarios presionándolos tampoco o acusándolos. Aquí en esta iglesia, la amenaza no venía del exterior, sino que la amenaza venía de adentro. mm, Tiatira era conocida por sus muchos gremios mercantiles, el equivalente a los sindicatos de hoy en día. mm, Entonces podría ser que el peligro que amenazaba a la iglesia en esta ciudad venía directamente de estos gremios mercantiles. ¿Por qué? Porque un mercader o un comerciante no podía ni trabajar, ni ganar dinero o ejercer el comercio a menos de que fuera miembro activo de este gremio, como un sindicato. Entonces esto creó un verdadero problema para los cristianos aquí en Tiatira, porque ellos se dedicaban a esto, pero el cristianismo o la religión que ellos practicaban no permitían unirse a este gremio. ¿Por qué? Porque los miembros de este gremio debían de asistir a los festivales del gremio en los templos paganos, y aparte de eso compartir comida comunitaria que en realidad eran ofrecidos al dios patrono de este gremio industrial. Entonces, estos festivales a menudo terminaban en ebriedad y en actividades inmorales. Esto, bueno, ustedes se imaginan orgías y todos esas cuestiones ya, pasiones bajas. Entonces, los que rehusaban a participar en las comidas o en estas festividades, a menudo sufrían la exclusión de estos gremios, y aparte de eso, eran ridiculizados en público y eran aislados socialmente, y aparte de eso, se les imponían sanciones económicas si no se adherían a este gremio mercantil. Entonces, esta era la situación en que estaba floreciendo o se estaba desarrollando esta iglesia en Teatira, y por eso vemos bastante paralelismo aquí en la historia real con lo que nos está tratando de decir aquí el testigo fiel, cómo esta iglesia cristiana pura estaba siendo presionada desde adentro. sí, muy interesante la historia Ujú, de esa iglesia en el tiempo de Juan. ujú, ujú, Y bueno, vamos a ver aquí en esta iglesia varios puntos importantes. Ahorita los voy a mencionar nada más, pero vamos a comentar un poquito eh, en detalle aquí, pero también aquí vienen algunos puntos que están relacionados con otros capítulos de Apocalipsis que vamos a estudiar con más profundidad conforme vayamos avanzando. Por eso no vamos a tratar quizás todo de una manera muy profunda aquí, pero para que ustedes más o menos vayan entendiendo. Por ejemplo, aquí nos habla de una mujer Jezabel.
esta mujer Jezabel, encontramos esa historia en el libro de Primera de Reyes del capítulo 16 al 19. Vamos a comentar algo con respecto a eso. También nos habla de unos siervos de Dios. Yo les Ujú, comentaba que en esta época, de este año del 538 a 1798, hubieron siervos de Dios que participaron en lo que es la reforma protestante porque ellos ujú, no estaban de acuerdo con lo que aquí se llevaba a cabo en esta iglesia. Inclusive estos personajes surgieron dentro de esa misma iglesia y uno de ellos, de los importantes que tenemos aquí, es John Wycliffe. En el año 1378 que él levanta su voz en contra del sistema, y en el año 1517, bueno, muchos sabemos de Martín Lutero. Entonces aquí estos siervos de Dios pues son los reformadores que vamos a ver en un momento más. Aquí nos habla también de que esta mujer, Jezabel, es una adúltera que es arrojada en cama. Esta mujer en la Biblia, mujer significa que es una iglesia. Cuando la iglesia es pura, es la iglesia de Cristo, y cuando la iglesia es adúltera o fornicaria, es una iglesia enemiga del pueblo de Dios. Y eso nosotros lo vamos a estudiar en Apocalipsis 18 porque aquí nos hace referencia a que ella fue arrojada en cama. Y eso ujú, en ese capítulo es que lo menciona. ujú, También vamos a ver hijos, nos menciona aquí hijos con herida de muerte. ujú, Cuando estudiamos Apocalipsis 13, exclusivamente, específicamente en Apocalipsis 13:3, ahí nos va a mencionar cómo esta bestia que sube del mar tiene una herida de muerte. Por esta razón, esa herida de muerte fue precisamente en el año 1798. Por eso esta iglesia de Tiatira la podemos ubicar dentro de este periodo de acuerdo con la que la palabra de Dios nos está diciendo. ujú, Nos habla de lo que es el adulterio espiritual, porque aquí no estamos hablando de un adulterio literal. ujú, Nos habla de intolerancia religiosa, que fue lo que sucedió en esta iglesia. Vamos a ver lo que es el Tribunal de la Inquisición, que fue ujú, parte de lo que es la intolerancia religiosa que hubo. Recordemos que en ese momento los reformadores, esa era la situación que tenían, que ellos querían justificarse por obras de Dios, que fue lo que hizo que Martín Lutero tuviera esa luz que Dios le dio, porque él estaba muy preocupado precisamente por su salvación por obras. Y ujú, vamos a ver lo que es a John Wycliffe. Se le menciona también, aparte del lucero de la mañana, que menciona aquí, sabemos que es Cristo, de acuerdo a lo que dice Apocalipsis ujú, 22:16. También a John Wycliffe se le menciona como el lucero de la reforma. ujú, Entonces, Tony, vemos que aquí dice que perdón, aquí se me pasaba nada más por último hablar del tiempo que se le dio para arrepentirse. En la ujú, Biblia menciona un periodo de tiempo que también lo vamos a ver en qué versículos menciona este periodo de 1260 años, que precisamente es el periodo que abarca del año 538 a 1798. Eso ujú, lo vamos a ver en Apocalipsis 11:3 y en Apocalipsis 12:6. No sé si quieres ujú. comentar algo tú también, Tony. Sí, básicamente Tiatira nos abarca un rango muy largo de tiempo, del Ujú, 538 a 1798, y aquí en lenguaje simbólico vamos a encontrar la Revolución Francesa, la ujú, supremacía papal, la herida de muerte cuando dice que es arrojada en cama. sí. Encontramos a Jezabel. Esto es bien importante, Paulina, porque siempre que aparece Jezabel, ella no aparece sola. Ujú, Aparece Elías, aparece claro. Acab, aparecen los Ujú, falsos profetas, aparece un falso sistema de adoración, aparece un falso Dios que es el sol, aparecen también las leyes civiles tratando
de doblegar promulgando leyes religiosas. Ajá, Entonces, siempre vamos a tomar tiempo para estudiar a Jezabel también, porque vamos a encontrar varios Elías sí, proféticos y vamos a encontrar que Jezabel nunca va a aparecer sola en la historia. Hay otros así elementos es. ahí. Entonces, y es bien interesante que siempre el Señor, aquí cuando dice los siervos de Dios, siempre el Señor ha tenido, como en el tiempo de Elías, 7,000 rodillas que no se Mm, han doblado para adorar a Baal. Y en este sí, caso, estos reformadores, estos no querían crear un nuevo sistema religioso o una nueva iglesia. Estos querían hacer una reforma desde adentro y no destruir ujú, absolutamente nada. Pero en este momento, como vimos, ya había un decreto de intolerancia religiosa. Te adaptas al sistema o sos un hereje, sos un enemigo y te mereces la muerte. Entonces esa claro. fue la antagonía o la controversia que había en este momento. Y el lucero de la reforma, bien interesante, John Wycliffe, es el que da la luz al resto de reformadores. Aquí solo mencionamos dos, pero hay 10, 15, 20, casi todos Ujú, alemanes. Juan Hus, Zwinglio, Kramer, y bueno, por nombrar un par de reformadores, hay muchos. Pero está cargado de mucha información esto, está cargado de mucha así información es. histórica. Ujú, Así es. Bueno, aquí estamos dando lo más importante porque también vamos a tener oportunidad de estudiarlo conforme vayamos avanzando en los capítulos, vamos a ir profundizando un poco más. ujú, Y bueno, finalmente aquí en esta, ya nuestra línea de tiempo que ya formamos de Apocalipsis 2, pues tenemos que aquí es en donde ya se va formando lo que es ese misterio de iniquidad que va ujú, entrando a la iglesia, lo que se le llama la manifestación del hombre de pecado, el hijo de perdición, el inicuo ujú, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, lo que hemos leído en segunda de Tesalonicenses 2 del 1 al 8. ujú. Y bueno, en este estudio de estas cuatro iglesias hasta aquí hemos podido ver cómo es que se fue desarrollando este hombre de pecado. Ujú. Y el comportamiento es tan complejo e inteligente porque la primera iglesia de Éfeso es la iglesia apostólica, el mensaje Ujú, puro. Esto parece invulnerable, no se puede destruir. sí, Entonces sí. viene la persecución, no funciona la persecución, hay que hacernos amigos, hay que tolerarnos, pero después se llega al Ujú, propósito que desde un principio quería hacer la persecución, era así, implementar estas leyes religiosas y dominar la voluntad y adorar a un falso Dios. claro, claro que sí. Bueno, Bueno, pues con esto terminamos esta línea de tiempo y pues vamos a seguir avanzando un poquito más. Bueno, hasta aquí vamos a dejar ya nuestro estudio, por demás interesante, solo que el tiempo no nos alcanza. Vamos a tener otra continuación de esta interesante iglesia y pues gracias a todos por habernos acompañado hasta estos momentos. Tony. sí, no se olviden sintonizarnos el próximo o estar pendientes del próxima entrega del siguiente podcast. Vamos a hablar un poco de esta Jezabel y qué es lo que significa. Vamos a hablar de la Revolución Francesa, vamos a hablar de la Reforma. Esta iglesia trae cargada muchos eventos, viene cargada con muchos eventos históricos Ujú. que son significativos inclusive para este tiempo del fin. Entonces no se Sí, les olvide suscribirse al canal, darnos like en el video y compartirlo, que de esto se trata, compartir esto. Ok, sí, los hasta esperamos luego. la próxima. Hasta luego. Bye. Luego, bye.